Buenas tardes. Creo que era justo dar la presidencia a la autora, que todos estamos aquí por ella. Entonces, si les parece a ustedes bien. Consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, querida Magdalena, amigos todos, patrono de Fundación Ibercaja, querido Domingo Buesa, gracias por estar también acompañándonos aquí. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Como director general de Fundación Ibercaja, es un verdadero placer darles hoy la bienvenida aquí a esta su casa, a vuestra casa, si me permitís, a esta joya única del Renacimiento aragonés como es el Patio de la Infanta. Siempre me gusta decir que cuando en una casa, en nuestra casa, vamos a recibir a las personas que le tenemos un afecto, que queremos quedar bien con ellas, por ese cariño, arreglamos nuestra casa y ofrecemos la mejor estancia de la casa. La mejor estancia de esta casa de Ibercaja, de Fundación Ibercaja, es este hermoso Patio de la Infanta. El hermoso Patio de la Infanta de la que nuestra invitada no, porque es tu casa, Magdalena, está tan orgullosa de haber prestado también tantos años de trabajo y en esta casa maravillosa que sabemos todos que es tu joya. Este espacio se convierte hoy en el mejor lugar para acoger la presentación que esta tarde nos reúne aquí. Nuestra querida amiga Magdalena Lasala presenta su novela Los lirios del sol. Por ello, en primer lugar, quiero transmitirte mi más sincera enhorabuena por escribir y publicar este magnífico libro. Les decía que consideraba que hablamos escogiendo el mejor escenario para acoger este evento. Esta maravillosa joya renacentista debe su nombre a la protagonista de Los lirios del sol, la infanta María Teresa de Vallabriga, quien tuvo su residencia en este mismo lugar, en este mismo patio, hasta 1820. Magdalena Lasala es autora de una extensa producción literaria con más de 50 obras publicadas, muchas de ellas con múltiples reediciones y traducidas a distintos idiomas. Novelista indispensable en el panorama español de la narrativa histórica, destaca su compromiso en la recuperación de la memoria histórica de las mujeres. Esta labor le ha convertido en una investigadora esencial y divulgadora de los legados femeninos. Entre sus distinciones, ha recibido el Premio de las Letras Aragonesas y es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis y también de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. La novela que hoy presenta nuestra amiga Magdalena nos traslada a Zaragoza, a la Zaragoza del siglo XVIII, una época que destacó por la riqueza intelectual e ideológica de la Ilustración y donde personajes como la noble Teresa de Vallabriga marcaron un avance en el pensamiento y la educación de las mujeres españolas. No quiero adelantarles más porque el libro bien merece ser leído. Y hago un paréntesis, Magdalena, ha sido un verano delicioso acompañado de tu libro. Muchas gracias. Estoy seguro de que será un verdadero éxito y nos permitirá hacer ese viaje en el tiempo a través de sus páginas. Como saben, desde Fundación Ibercaja apoyamos la cultura en todas sus manifestaciones como motor, entendemos que es como motor de desarrollo personal e innovación. Tenemos además el firme compromiso de seguir impulsándola y difundir el patrimonio para protegerlo, conservarlo y tener siempre presente nuestras señas de identidad. Este Patio de la Infanta en el que nos encontramos es una buena muestra de ello. Finalizo reiterando mi más sincera enhorabuena, Magdalena, por esta nueva novela. Desde Fundación Ibercaja siempre estaremos encantados de ser testigos y de acompañarte como hoy en cada uno de tus muchos éxitos que quedan todavía. Muchas gracias a todos ustedes. A ver, ahora que estaba encendido ya. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación y, en mi caso, muchísimas gracias primero a José Luis, el director de la Fundación Ibercaja. Siempre es un placer
acudir a actos de Fundación Ibercaja, compartir. Afortunadamente, desde el Ayuntamiento, desde el área de cultura, compartimos muchos proyectos y muchos más que vendrán, seguro. Siempre es un placer estar en este patio, por supuesto, y no puede haber mejor excusa que presentar un libro de Madalena. Yo le quiero dar las gracias personalmente. Cuando ella me llamó para decirme me gustaría que estuvieras en la presentación, pues por supuesto acepté encantada, porque el agradecimiento desde luego es mío. Madalena es una persona muy especial, además, por supuesto, de ser una gran escritora. Glosaba ahora José Luis su trayectoria, su carrera. Es una mujer que afortunadamente tiene una formación multidisciplinar y de eso nos aprovechamos, sus lectores en este caso, o quienes disfrutamos de cualquiera de sus disciplinas y de sus artes, porque yo también la he escuchado recitando poesía y bueno, y con su etapa profesional anterior también. La verdad es que los zaragozanos hemos tenido mucha suerte de poder disfrutar del trabajo de Madalena y todo lo que nos queda, desde luego. Todas sus obras han tenido un gran éxito de público, un gran éxito de crítica, y estoy convencida, bueno, y por los meses que lleva ya Los Lirios del Sol, seguro que no me quita la razón Madalena de que así lo está siendo. Yo también he tenido la suerte de poder leer el libro ya, como José Luis. La verdad es que es maravilloso y como concejal, como consejera del Ayuntamiento de Zaragoza y como mujer, le vuelvo a dar las gracias a Madalena, porque la verdad es que ha sido emocionante. Es un libro que engancha desde la primera página hasta el final, que te mantiene con esa intriga y decía un poco también en nombre del Ayuntamiento de Zaragoza, porque más allá, por supuesto, de descubrir a Teresa de Vallabriga y a muchísimas grandes mujeres y grandes hombres que ha tenido esta tierra y que pasan por las páginas de este libro, pues Zaragoza es la gran protagonista, sin lugar a duda, de Los Lirios del Sol. Zaragoza es mucho más que un escenario. Además, la describe muy bien Madalena como la ciudad mujer, y es verdad cuando ella te lo relata que es así, y es un lujo, especialmente para los que conocemos Zaragoza, supongo que para los que no también, pero es un lujo descubrir cómo era Zaragoza en ese siglo, bueno, finales del XVIII, inicios del XIX. Ahora además tenemos pues la suerte de ver este plano que además nos han preparado, pero mentalmente recorremos las plazas, recorremos las calles, identificamos las iglesias, identificamos los lugares, y es maravilloso para profanas en la materia, como soy yo, descubrir esa parte de la historia, porque obviamente hay ficción, pero obviamente hay un gran rigor histórico, como lo hay siempre en las novelas de Madalena, y como digo, descubrir con estos otros ojos nuestra historia y nuestra ciudad. Hoy en día se habla mucho de sororidad, de ese apoyo que se tienen unas mujeres a otras. Es verdad que juntas siempre conseguimos más cosas, y la fortaleza femenina es algo que retrata muy bien siempre Madalena. En otras obras también ha dado voz y ha puesto cara a mujeres que han pasado pues más desapercibidas por la historia, su legado, y las obras de Madalena pues nos hacen conocerlas, reconocerlas y darles el sitio que se merecen. Y este es el caso de muchísimas mujeres que pasan por estas páginas. La verdad es que es emocionante, o a mí me ha emocionado mucho descubrir realmente la vida, las inquietudes de la infanta Teresa de Vallabriga. Ya sabéis que desde el área de cultura del Ayuntamiento llevamos unos años empeñados, si se puede más, en vincular, y por supuesto siempre de la mano de Fundación Ibercaja, de la Real Academia también de Nobles y Bellas Artes de San Luis, gracias Domingo, en vincular a Goya, a su vida, a su obra con Zaragoza. Y aquí hay mucho Goya en Los Lirios del Sol. Y a mí me recordaba en toda la historia cuando la infanta vuelve a Zaragoza, que era su deseo y logra volver, que, permitidme comentar esto, la sensación que gracias a Domingo viví cuando preparamos, espero que la disfrutaran ustedes, la exposición Yo soy Goya en la lonja. Domingo, que siempre es tan detallista, tuvo a bien de avisarme y decirme: Sara, viene el cuadro de la infanta. Y me dijo literalmente: la infanta vuelve a casa. ¿Quieres venir a verlo? Y a puerta cerrada en la lonja es uno de los privilegios, muchos, que afortunadamente tengo con el cargo que ostento ahora mismo. Pues el retrato de Goya de la infanta Teresa de Vallabriga a caballo vino de la Galería de los Uffizi, y vimos cómo lo abrían y
descubrirlo. Y es verdad que esa sensación tan bonita que Domingo me permitió vivir de La infanta vuelve a casa es la que sentí cuando he leído Los lirios del sol. Este espacio es maravilloso. Yo no volveré a ver el patio de la infanta de la misma manera una vez que he leído los lirios del sol, porque obviamente te traslada aquí. Decir que no solamente, lo he dicho antes también, que no solamente esto va de mujeres. Es un placer leer al Conde de Aranda, a Pignatelli, a Goicoechea, a Martín Zapater, a los grandes ilustres también, ilustrados zaragozanos que pasan por estas páginas, y estoy convencida de que les gustará mucho. También, obviamente, bueno, pues de otra forma me encanta el guiño a las mujeres valientes de los sitios, esa época tan maravillosa también de nuestra historia. Y nada, que la disfruten. Muchas gracias de verdad, de todo corazón, Madalena, porque estoy convencida de que lo que tú disfrutaste escribiéndola es lo que sentimos ahora los lectores. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya está encendido, vale. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí todos. Y muchas gracias a mi querido amigo, el director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo Escrich, una vez más por su generosidad siempre y su cariño, permitiéndome volver a este lugar que amo tanto a presentar también este libro. Gracias siempre a esta Fundación Ibercaja que sigue estando dentro de mí y con cuyas personas, todos, miembros del patronato, compañeros, amigas, que me demuestran tanto cariño, estaré siempre en deuda de gratitud. Muchas gracias a Sara Fernández, nuestra consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, a quien admiro sinceramente, ella lo sabe, y con quien me une la sintonía maravillosa de ser mujeres que amamos nuestra condición femenina y nuestra ciudad, dos principios que son puntales de nuestra complicidad. Y es un honor que haya accedido a estar aquí con estos lirios del sol, que también precisamente se sustenta en esos dos pilares, en esas dos columnas esenciales, como ella ya ha adelantado. Muchas gracias a ustedes, a todos vosotros, por estar aquí, porque vuestra presencia bendice esta obra. Gracias, María Antoñanzas, gracias, Domingo Buesa, gracias a un montón de amigos, amigas, Estela, Blanca, Liz, Encarna, todos, muchísimas gracias, Lola, bueno, todos, muchas gracias. Las obsesiones buenas son guías de un destino que, aun sin darnos cuenta, nos lleva de la mano, a veces dulcemente o a veces de bruces, allí donde tenemos que estar. Ya es muy conocido por muchas personas que este lugar lleva siendo mi obsesión desde hace ya 35 años y que le he dedicado miles de horas de estudio, que me ha colmado de miles de vivencias, de experiencias, de emociones y de certezas, y que me sigue obsequiando con una inspiración inagotable desde la primera vez que llegó a mi vida. Este lugar fue y sigue siendo un umbral. Lo digo con mucha idea porque es un umbral para todos los que estamos aquí. Una entrada a ese infinito que solo puede ocurrir a través de su existencia. En esta ocasión, este patio vuelve a ser para mí un puente para una nueva creación y el umbral para poder entrar en las dimensiones que he querido reflejar en los lirios del sol. Las motivaciones de esta novela son dos. Se basan en dos principales objetivos: reivindicar la figura de Teresa Vallabriga, la infanta ilustrada, y ensalzar a Zaragoza en su historia y su esplendor a través de los siglos como la ciudad con alma de mujer que sigue siendo. La historia de Teresa de Vallabriga está ligada a la historia de Zaragoza y también a la propia historia de este lugar. Pongo así un poquito el ordenador para que lo vea también, José Luis, que es que si no me da pena que no lo vea. Gracias a ti. Este patio incomparable y mágico fue inspirado por la inspiración de una mujer excepcional, Sabina de Santángel, en el siglo XVI, y se inmortalizó con el nombre de otra mujer extraordinaria como fue Teresa de Vallabriga, la infanta viuda, en el siglo XVIII. Estas dos mujeres representan dos periodos espléndidos de nuestra ciudad
Y si a través de Sabina de Santángel quise recuperar la memoria del esplendor renacentista de la Zaragoza del siglo XVI, a través de la infanta Teresa he querido recuperar la memoria de la brillantez ilustrada de la Zaragoza del siglo XVIII. Ambos periodos históricos han sido bastante mal conocidos por los zaragozanos y los aragoneses en general, casi solo centrados en la memoria de la Guerra de la Independencia que destruyó esta ciudad y lo que quedaba de su orgullo. Pero debemos recuperar otros momentos que restauren la justicia histórica que merece esta ciudad milenaria con alma de mujer fuerte y universal. La poca memoria que quedaba de Teresa de Vallabriga era solo alrededor de la tragedia personal que le tocó vivir, pero ambas, igual Zaragoza que la infanta, han sido incomprendidas y merecen una perspectiva que permita conocerlas en toda la dimensión de lo que representan, fuera de victimismos y tópicos. La biografía de Teresa de Vallabriga, como cuñada indeseada del rey Carlos III, ya es conocida. Después de casarse a los 16 años con el infante don Luis de Borbón y enviudar cuando aún no tenía 26 años, vivió 7 años más exiliada de la corte, apartada ya para siempre de sus 3 hijos y despreciada e ignorada tal como había sido durante su matrimonio. Logró regresar a su Zaragoza natal en 1792, cuando ella cumplía 33 años, una edad muy emblemática por su significado de resurrección. Y realmente el regreso de Teresa supuso el nacimiento de su verdadera vida, encontrándose con la Zaragoza que aún tenía que descubrir. Al plantearme la figura histórica de esta mujer he tenido en cuenta las muchas preguntas que estaban sin responder y a lo mejor incluso sin hacérnoslas alrededor de lo que fue su vida, su familia, su relación con la corte española, el odio y el recelo que le tuvieron los reyes borbones Carlos III y Carlos IV y los motivos que podían haber causado esa inquina contra ella, hasta el punto de conseguir haberla borrado prácticamente de la historia de la España del siglo XVIII. La infanta viuda ha sido una de las figuras menos exploradas y, sin embargo, más interesantes del siglo XVIII español, porque es emblema de las grandes transformaciones que tuvieron lugar en la corte real y en la sociedad de una España donde vivían los contrastes más dispares. Frente a los ideales ilustrados que quisieron desterrar la oscuridad, la ignorancia y la pobreza, impulsando las luces de la razón y de la transformación social, se opuso con fuerza la Inquisición, que no renunciaría a su poder tradicional y que persiguió cualquier intento de ruptura con aquellas viejas tradiciones religiosas y monárquicas en España. Nacida en Zaragoza en 1759, María Teresa de Vallabriga y Rozas Español y Drummond de Melfort fue educada en los ideales ilustrados para el progreso de las gentes y al trasladarse a Madrid en su adolescencia se relacionaría con los intelectuales ilustrados y artistas que abogaban por el progreso y la transformación de las instituciones tradicionales. Mujeres como Josefa Mari Borbón y Mariana Urries, zaragozanas como ella, además de otras como Josefa Alfonso Pimentel, la famosa duquesa de Osuna, Francisca Portocarrero, la condesa de Montijo, y la jovencísima María Isidra de Guzmán, hija de los condes de Oñate, nombrada doctora en letras por la Universidad de Alcalá de Henares, sentaban ya las bases de las aspiraciones de la nueva condición femenina, teniendo que enfrentarse a la resistencia implacable de los políticos institucionales que estaban incómodos con los aires renovadores que entraban desde Francia, representados en la masonería y la llamada Ilustración. A lo largo del siglo XVIII, las figuras femeninas más importantes de la Ilustración española fueron eruditas, escritoras, pintoras académicas, mecenas y artistas, en su mayoría aristócratas, ilustradas, las únicas que podían obtener y adquirir educación, que se reconocían ellas mismas como protectoras de las luces, defendiendo la educación femenina como el principal camino para el desarrollo
y el progreso de la sociedad. Estas mujeres precursoras lucharon por demostrar el talento de las mujeres contra las ideas que todavía se planteaban si las mujeres tenían alma o no, todavía en ese momento. Y lucharon también por su derecho a participar activamente en instituciones con cargos de responsabilidad. Ellas extendieron el derecho a la formación de las niñas y mujeres a todas las clases sociales, como camino a la verdadera independencia, que es, por supuesto, no depender económicamente de nadie. Y sentaron las bases de lo que hoy entendemos como igualdad y que lo vemos como algo natural, pero ellas lo hicieron en un contexto histórico que hoy no podríamos ni imaginar. Por ello, les debemos un reconocimiento que yo he querido rendir a través de la figura de Teresa de Vallabriga. Aquí tenemos los costados, llamados así en ese árbol genealógico de la rama familiar importantísima de Teresa. La infanta encarna esta mujer del siglo XVIII, culta, educada como aristócrata para servir a los intereses familiares y que va descubriéndose a sí misma en sus propias aspiraciones, su propia realidad y ese futuro que tiene por delante. Ella representa la transformación del pensamiento femenino que tuvo lugar a lo largo del siglo XVIII y de la que aún somos herederas las mujeres de hoy y al que nunca se le había prestado atención. Teresa de Vallabriga fue casada en el 1776 con el infante don Luis de Borbón, hijo del rey Felipe V de España y hermano menor de Carlos III, al que dio unos problemas horrorosos. Este es el motivo de que se casara con alguien que él eligió, una muchacha de 16 años. El linaje de Teresa, emparentado con los Estuardo de Escocia y las monarquías de Inglaterra y de Francia, fue, sin embargo, ocultado en la firma de este matrimonio que negaría el derecho a llevar el apellido Borbón a los hijos que pudieran nacer de este matrimonio. Aquí he hecho un cuadro genealógico personal directamente relacionado con los padres, abuelos y bisabuelos, hijos e incluso el hermanastro del que la familia esta paralela de la que nunca se había hablado, los Villalpando. Y durante los 9 años que duró el matrimonio, hasta la muerte del infante, Teresa de Vallabriga vivió el desprecio y el rechazo de su cuñado, el rey Carlos III, que, a pesar de obligarla a un exilio forzoso fuera de la corte, desconfió profundamente del ambiente erudito y políticamente avanzado que se concentró alrededor del matrimonio Borbón y Vallabriga, en esa corte paralela que le llamaban la corte de don Luis, y sobre todo en torno a Teresa, una mujer culta que supo crear alrededor, como hizo Sabina de Santángel, un mundo intelectualmente y culturalmente muy rico. Además, Teresa le había dado ya 3 hijos a su esposo, teniendo en su mano haber podido reclamar los derechos de sucesión al trono de España de su primogénito, el niño don Luis María, que lo destinaron a cardenal, pero que hubiera podido causar otro gran problema de sucesión para la corte española. Pero Teresa no lo hizo. Conocemos detalles de la familia Borbón-Vallabriga a través de la relación de amistad, cariño y mecenazgo que establecieron con Francisco de Goya, zaragozano como Teresa. Teresa adoraba a Francisco de Goya y él a ella, era como su hermana pequeña, como su hermana menor, y la conoció muy a fondo y conoció mucho la desdicha que Teresa estaba viviendo en la corte española. Pero Teresa era la reina de esa llamada corte de don Luis, y en los retratos que Goya le dedica a Teresa, a su familia y a sus 3 hijos, el pintor retrataría no solo el cariño que le tenía a esta familia, sino el alma de una época. Las relaciones de Teresa de Vallabriga con las damas ilustradas francesas
y las mujeres de logias francmasonas, con las activistas y precursoras feministas pertenecientes a la Junta de Damas de Madrid, con las intelectuales y artistas pertenecientes a las Academias de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y luego a la de San Luis de Zaragoza, señalaron especialmente a Teresa de Vallabriga como una mujer muy avanzada e inquieta intelectualmente, que poseyendo además una inteligencia y un carácter muy fuertes, porque era cierto, la hacía imprevisible a ojos de su cuñado el rey. No era de extrañar que le tuviera esa prevención y que la quisiera mantener muy lejos de él e incluso de sus hijos. Viuda en 1785, Teresa de Vallabriga fue apartada definitivamente de sus hijos. Hay que decir que su hijo mayor tenía 7 años, la primera de las niñas tenía 5 y la pequeñita tenía menos de 3. Hay que ponerse en la piel de esa mujer, Teresa fue apartada definitivamente de sus hijos y vio prolongado su destierro más de 7 años hasta que su sobrino, el nuevo rey Carlos IV, la quiso autorizar a que volviera a Zaragoza, a su Zaragoza natal, donde ella quería rehacer su vida. Ella estaba rendida a la renuncia a sus hijos, pero decidió seguir sus ideales ilustrados, promoviendo el mecenazgo y la protección de artistas y, sobre todo, patrocinando la educación de las jóvenes de las nuevas generaciones de la sociedad zaragozana. Teresa se relacionó con los miembros principales de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, a quien debemos tanto, y con los gestores de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, instituida en ese 1792, que es el mismo año en que Teresa viene a Zaragoza, y que fue embrión de célebres artistas y símbolo de los conceptos más avanzados de educación para el desarrollo de Aragón. Amada por el pueblo, respetada por las instituciones y vigilada por la Inquisición, Teresa de Vallabriga vivió en su piel los claroscuros de una sociedad dividida entre las ansias de progreso y el cambio social y el rechazo a esas ideas que llegaban del exterior y que cuestionaban la monarquía absolutista defendida a ultranza por la Inquisición vigente. Este es el plano de la Zaragoza del siglo XVIII, la ciudad a la que Teresa regresa, que, por cierto, no es muy distinto a ese plano del siglo XVI que ya conocimos en la Casa de los Dioses de Alabastro. Esa muralla en tintes rojos es la que luego, al derruirse, crea el Coso, ese Coso que tuvo tanto que ver en esa expansión de Zaragoza y donde se alojaron los grandes palacios de esa nueva nobleza y burguesía emergente de Zaragoza. En Zaragoza, la infanta Teresa de Vallabriga concentró un círculo de amigos y artistas intelectuales a su alrededor, sin ocultar sus ideas liberales y su gusto intelectual por la elevación cultural. La Casa de Zaporta y este patio volvió a ser centro de progreso y difusión de cultura y de pensamiento con la infanta, igual que 2 siglos antes había sido con Sabina de Santángel. Ahí tenemos la localización de la Casa de la Infanta. En la Zaragoza del momento, la población sumaba algo más de 40.000 habitantes. Su sociedad mantenía la estructura tradicional encabezada por la oligarquía de las grandes familias desde siglos atrás y los títulos eclesiásticos que ocupaban el poder y los cargos importantes. La burguesía urbana emergente la ocupaban comerciantes, funcionarios, clérigos y militares, siempre muy importantes en la sociedad zaragozana, y además había una clase bien situada que era la baja nobleza rural, que ya venía a instalarse en Zaragoza. Después estaban las clases populares, campesinos, proletariado urbano, oficios y sectores pobres. Las clases altas de la ciudad, que abarcaban unas 500 personas, con linajes como los Ayerbe, Pignatelli, Urries, Goicoechea, Bureta, Ximénez de Embún, Tosos, Sobradiel, Esmir o Torreflorida, entre otros, porque luego esa burguesía emergente añadió grandes apellidos que han seguido vigentes hasta hoy.
Todos ellos ocupaban los cargos de poder municipales, políticos, administradores y culturales de la ciudad. Las principales instituciones eran el Ayuntamiento, la Real Audiencia, la Universidad, la Casa de Ganaderos y la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. Estas clases respiraban los aires de la Ilustración y pretendieron mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos, creando instituciones benéficas y económicas para el progreso de la sociedad. Los ilustrados zaragozanos, en general, abogaron por un reformismo ilustrado que veía la solución a los problemas sociales en una obligada modernización de las instituciones. Muchas de las damas ilustradas promovieron escuelas particulares y crearon círculos de promoción de la cultura, el arte y la erudición, como lo había hecho Mariana Viurries y Pignatelli, la gran amiga y maestra de la infanta, y como quiso hacer la propia Teresa de Vallabriga en su residencia. Pero la Inquisición odiaba todo lo que la Ilustración representaba. La lucha entre la oscuridad que se resiste a desaparecer y el sueño de progreso a través de las luces de la razón se encarnaría igualmente en el antagonismo de las mujeres. Entre esas mujeres que velaban por el cumplimiento de los preceptos religiosos tradicionales y las que ya habían decidido seguir defendiendo la educación femenina como parte esencial del desarrollo de la sociedad. Si es verdad, la sororidad que ha comentado antes Sara Fernández también es verdad, lamentablemente, como sabemos que las peores enemigas de las mujeres son otras mujeres. Hay que decirlo también, porque eso nos ha limitado mucho en un avance no solo merecido, sino necesario. En esta novela he querido hacer hincapié en esa realidad, porque las relaciones entre mujeres no han sido ni siguen siendo nunca esa idealización que ojalá la tuviéramos, de ser todas compañeras en un mismo camino, sino que sigue habiendo enemigas de propias mujeres que lamentablemente, bueno, su papel harán. El miedo de la institución monárquica española a ser desbancada por una revolución republicana como la sucedida en Francia en 1789, rigió el final de un siglo convulso donde los ilustrados y los masones fueron perseguidos por el Santo Oficio. La Inquisición representaba entonces, tuvo un rearme político porque representaba los poderes político y religioso unidos en defensa de la monarquía española. En esta tesitura, Teresa de Vallabriga fue una de las personas que ya no iban a renunciar al sueño de independencia y formación que había nacido con la Ilustración, afrontando las acusaciones que la afiliaban con la masonería y precursora de las españolas intelectuales que tan importantes fueron a lo largo del siglo XIX. Este es el plano de Casanova, el gran plano importantísimo que nos legó Casanova, fechado en el 1734, pero yo he utilizado para todo el trabajo de reconstrucción de la ciudad este plano que realizó José María Ballestín, un trabajo maravilloso publicado por la institución Fernando el Católico, un trabajo, un libro impresionante, enorme, que hace sobre el plano de Zaragoza y su vecindario, todo cronificado con las familias, con la situación, con las casas, a fecha de 1723, que no había cambiado prácticamente en nada porque lo hizo precisamente después de la gran guerra de sucesión que maltrató también a Zaragoza hasta 1713, y al hacer este plano se mantuvo esta fisonomía de ciudad con las nuevas calles y la nueva orografía hasta final de siglo. Aquí detallo el Palacio de Torresecas, que es el palacio de los condes de Torresecas, donde nació Teresa de Vallabriga un 6 de noviembre de 1759. Estaba muy cerca
de lo que hoy conocemos como el Palacio de la Audiencia, el Palacio de los Condes de Morata, y entre el palacio y lo que conocemos todos como el edificio el comercio de la droga Alfonso. O sea, lo conocemos enseguida. Aquí está la iglesia de San Felipe, en nuestra querida Plaza Torrenueva. Todavía guarda esa memoria de la Torre Nueva que se derribó en 1893. La conoció la infanta y la infanta conoció esta esquina de la Casa Fortea, donde en los bajos había esa tienda de tejidos, donde la infanta va a encargar esas telas que luego le servirían para tapizar sus estancias. Aquí en la iglesia de San Felipe fue bautizada Teresa de Vallabriga y fue su padrino, su hermanastro, José de Villalpando, que era el hijo que la madre de Teresa de Vallabriga había tenido en unas primeras nupcias. José de Villalpando, que tiene un papel también importante en la novela, es el hermanastro que no habíamos conocido de Teresa y que le llevaba pues, unos 14 o 15 años de edad. Él fue su padrino. Aquí tenemos el plano, la localización y una foto actual del solar, donde Teresa se alojó al llegar a Zaragoza en el 1792. Era el Palacio de los Condes de Fuentes, donde Teresa se alojó porque ahí vivía su profesora y amiga Mariana de Urries y Pignatelli, la condesa de Estepa. Este palacio fue sede del gobierno francés de Zaragoza durante la ocupación y luego siguió teniendo transformaciones y hoy su solar corresponde a lo que fue el antiguo Banco Aragón, luego Banco Central y hoy Banco de Santander, muy reconocido y muy cerca del famoso Arco de San Roque, que fue muy importante también en la historia zaragozana hasta principios del siglo XX. Aquí tenemos un mapa con este mapa que veréis, y si no lo pedís, porque hay para todos un mapa con las localizaciones de los lugares que tienen relación con la infanta. Este mapa maravilloso que estudié hasta la saciedad y que, bueno, a falta de que en su momento fuese incluido en el libro, pues bueno, lo adjuntamos ahora porque ayuda mucho a situar zaragozanos, si no, como decía Sara, a situar los recorridos de lo que conoció la infanta y de lo que nosotros, de esa memoria que conocemos y de comprender qué es lo que guarda ese fondo histórico de esa Zaragoza que todavía tenemos hoy memoria. De forma muy elemental, se han marcado aquí algunas localizaciones recuperando aquella ciudad que Teresa dejó cuando tenía 14 años. Unos lugares, por cierto, una ciudad presidida de forma muy especial por la gran devoción que la infanta sentía por la Virgen del Pilar, como Goya, como todos los zaragozanos de la época y como hoy. Aquella Santa María la Mayor, que era lugar de peregrinación desde muchísimos siglos atrás. Aquí está la antigua Casa Zaporta, con la flechita a la de arriba. Entonces su titular era todavía Leonardo Albión, todavía emparentado con los últimos restos de los descendientes indirectos de los Zaporta. La flechita de abajo es la localización de la casa que Teresa habitará cuando volvió en 1814. Una casa que era propiedad familiar y que ella pudo adquirir en su totalidad y que está en la Puerta Cinegia, esquina con la calle Mártires, y la podemos ver. Hay una portada en la que yo fantaseo mucho. Yo he visto, ¿te acuerdas dónde estaba la Agencia 25 de Ibercaja? Es ese el solar, hace años. Mantiene una portada maravillosa, tú a lo mejor te acordarás, que eres más joven, pero aquella es la localización. A mí me sigue emocionando. Bueno, la infanta pasó a habitar la casa de los antiguos Zaporta en octubre de 1793.
después de que muriera su glorioso inquilino, hasta entonces, que había sido Ramón de Pignatelli. En la novela recreo uno de los momentos que más me gustan, que es uno de los encuentros que tuvo Ramón de Pignatelli con Teresa de Vallabriga, en las estancias todavía ocupadas por él, y donde la infanta se encuentra con una casa que seguramente ella recordaba como una de las importantes de la Zaragoza de su infancia, pero donde he querido reflejar el espíritu de esas dos épocas, de esa gente que hizo grande Zaragoza y que hizo grande España desde Zaragoza, porque la Ilustración y los ilustrados aragoneses y zaragozanos dejaron una impronta a nivel nacional inolvidable y realmente importante. La infanta había venido a Zaragoza con su colección privada de arte, su servidumbre particular, su colección de joyas, sus muebles más apreciados, sus libros y su rico vestuario, muy importante para la época, y el pueblo zaragozano lo apreció agradeciendo que la infanta recalara en su ciudad con tan rico patrimonio propio. Y, sobre todo, recreó el esplendor que había logrado para ella su antecesora Sabina de Santángel. El solar de la Casa Zaporta, como alguna vez, como he dicho muchas veces y como siento muy orgullosa porque yo trabajé allí, es lo que corresponde a la oficina San Jorge de Ibercaja, la antigua y primera central de Ibercaja, el primer banco, el gran banco de Aragón. Yo tuve la suerte de, cuando aprobé mi oposición, ir a trabajar a la central y estuve sin saberlo paseando las galerías de la Casa Zaporta, y luego, años después, fui a trabajar a la oficina principal, a San Jorge, paseando lo que era la planta calle y viendo cómo se descubrió el teatro romano y viviendo toda esa magia, esa maravilla de lo que veíamos que latía debajo de ese solar. Este es el corredor, esta es la galería que aquí podemos imaginar que Teresa de Vallabriga cómo salía de sus habitaciones en la planta superior y recorría su alrededor a través de los arcos. Pero al hablar de Teresa de Vallabriga hay que hablar del patio de la Infanta y de Zaragoza, y no se puede hablar de este lugar sin hablar de su misterio, de sus secretos guardados a lo largo de los siglos y de su herencia inagotable de energías esotéricas concentradas en sus detalles. Yo no aspiro a que nadie se obsesione como estoy, pero sí que quiero transmitir esta magia llegada hasta nuestros días, porque es una magia transformadora. Por ello, junto a la dimensión histórica, quise hablar en Los lirios del sol de una Zaragoza tal como yo la siento y de todo lo que me inspira la memoria ancestral de esta ciudad. Y ahora entro en lo que es con una de las claves internas de la novela. Este propósito tenía que componerlo introduciéndome en el lenguaje de símbolos y las claves de ciencias ocultas relacionadas con el conocimiento del alma, como iba a ser el tarot. Esta emperatriz del tarot es la infanta Vallabriga. Por eso cada uno de los capítulos va encabezado con uno de los arcanos mayores del tarot a modo de guía, a modo de símbolo, porque el tarot canalizaba toda la sucesión de misterios, de símbolos que a lo largo de la historia hemos podido heredar. Partiendo de los significados todavía ocultos en las columnas de este patio, que ya los traté en la novela La casa de los dioses de alabastro, he seguido investigando claves esotéricas y los niveles de interpretación fueron creciendo y fueron emocionándome. Yo que creía que sabía tanto y yo, cada vez, si creía que tenía 7 niveles de interpretación, he descubierto 11 niveles de interpretación, porque es inagotable. Todo lo que late y palpita aquí sigue siendo inagotable. A través del lenguaje de los símbolos, en la novela he reconstruido las conexiones templarias con el tarot, la numerología, la masonería espiritual y la ilustración.
Y ya me atrevo decidida y definidamente, o sea, definitivamente a afirmar que las dos columnas esquineras a las que antiguamente no se llegó a entender del todo significan el Júpiter y la alquimia, y esa es la columna de la Cábala. Este es la alquimia y esos brazos enlazados significan el trabajo que hace el azufre en su manifestación alquímica, y ahí tenemos la Cábala porque, claro, perseguida esta casa y los judeoconversos por la Inquisición, desaparecieron todos los documentos, todas las claves, todo lo que podía habernos ayudado a entender 5 siglos después, y que hemos tenido que ir desengranando, descubriendo y, bueno, y volviéndonos a alimentar, de lo cual yo estoy muy agradecida, porque nada me ha hecho tan feliz como ir investigando. Bueno, he trabajado con planos propios. Esto me perdonáis que esto es muy pedestre, porque aparte de los planos, bueno, he trabajado superponiendo claves de ciencias secretas que en realidad siguen vigentes, aunque ocultas en nuestro mundo, y hay muchas de ellas que se guardan en las arquitecturas. Es muy importante estudiar todo lo que guarda la arquitectura anterior, y por eso hay que darle tanta importancia a esas energías que nos transmiten, porque incluso esta casa no solo tiene relación no solo con los planetas, no solo con los signos del zodíaco, no solo con los tarot, con el tarot, sino también con la proporción áurea. Pero eso daría para otra tesis, y ahora solamente os quería volver más locos. Esta novela es un viaje interior y exterior de sus protagonistas, empezando por la propia Teresa de Vallabriga, que, peregrina de su propia búsqueda, crea la Escuela de los Lirios del Sol en esta casa para alentar, descubrir y desarrollar el talento de las mujeres sin condición social, y como reflejo de su propia reeducación como mujer que está cambiando con el siglo y con Zaragoza. La evolución de Teresa de Vallabriga ha sido el reto más maravilloso que quise afrontar en esta novela, porque ella representa esa evolución de las mujeres a lo largo del siglo XVIII. Esta escuela sería una representación de aquel momento histórico que significó el cambio educacional en el ámbito de la mujer a lo largo de ese siglo XVIII. Aquellas mujeres nobles y otras de clase alta económica que se podían educar pasaron de ser educadas para ser buenas esposas a descubrir y apasionarse por saber y por conocer, por la lectura y por la educación femenina, para alcanzar su propia independencia intelectual y económica, y para poder transmitir que la educación de las mujeres era precisamente la base del progreso de la sociedad. Y eso se lo debemos a la Ilustración. El personaje que es clave en esta historia será Escarlata de Rosas. Como se dice de ella, en un momento, una de las protagonistas dice: Escarlata tenía el privilegio de servir a la infanta como cronista de todo lo que ocurría dentro de esta casa y en Zaragoza, como si algo en nosotras comprendiese que estábamos recogiendo el relato del final de una época que nadie comprendía aún que estaba llegando. Ella marca una columna vertebral de la historia que sirve para engarzar todos los elementos y conducirnos a un final inesperado que ni yo conocía hasta que no llegó y se manifestó a mí. Otra de las claves es lo que ya esta novena columna. Otra de las claves esotéricas gira alrededor del número 9. La novena columna que se perdió en este patio al ser demolida la casa. Una columna que servía de arranque a la escalera, una escalera que llamaban la escalera al Olimpo, y que era una columna que describían como una de las bellezas más importantes de esta casa. El 9 simboliza el buscador en el tarot, el número del saber femenino,
el final del camino para volver a comenzar en el 10, que significa el retorno, el reinicio. Las 9 estrellas que coronan la corona de la emperatriz. La 9ª columna simboliza los 9 templarios que guardaban el secreto del conocimiento, los 9 altares, los 9 rostros de la diosa madre. Un juego en torno al número 9, sobre todo porque es el número del alma y del conocimiento de lo femenino. Este es otro de los planos un poco pedestres, pero que ya aquí les adelanto algunos de los triángulos descubiertos. Aunque esté descubriendo algunas claves que utilicé para la escritura, esta novela no se puede contar en realidad. Esto lo digo con honestidad, porque esta novela está hecha para ser leída, para dejar en el lector el mundo de sensaciones, pasiones y descubrimientos que yo fui sintiendo. Por eso, aunque les parezca que estoy contando mucho, nada que ver con lo que hay. Empiezo a acabar hablando de estas rutas subterráneas que explican el alma femenina de Zaragoza. Estos 3 triángulos que van describiendo esos 9 vértices, un alma femenina que a lo largo de la historia milenaria fue explicando su importancia y su fuerza en una identidad femenina que hoy resumimos en una Virgen del Pilar al que amamos todos los zaragozanos, más allá de religiones y más allá de ideologías, porque ella representa nuestro subconsciente colectivo que sigue adorando a la gran diosa, la gran madre creadora que todos seguimos viendo como esa madre poderosa, dadora de vida y a quien regresamos en la muerte. La Virgen del Pilar es la primigenia Isis, que cada cultura y cada civilización ha nombrado en sus diversas caras y los diversos aspectos de su poder. La madre del Hijo que representa a la humanidad y que ella lleva en sus brazos. Yo me emociono y hace muchos años que me daba vergüenza hablar de esta identificación de hace muchos años y yo hablaba de Isis con la Virgen del Pilar y al final, pues bueno, he decidido que no me tiene que dar vergüenza porque es lo que siento y en lo que creo firmemente. Pero a lo mejor hasta ahora no había podido desarrollar todo en lo que me baso para poder justificar toda esa evolución histórica. Desde las raíces incluso anteriores a los íberos, en el siglo VII a.C., a las conexiones a través del río con los fenicios, la gran ciudad romana y su puerto fluvial, la ciudad visigoda, luego musulmana, y la definitiva ciudad cristiana que llegó al Renacimiento como capital y cabeza de la corona de Aragón, en la novela jugué a reconstruir esas huellas de la ciudad que había erigido altares de adoración a la Gran Madre en sus múltiples caras y capacidades. Alguien me recordó hace poco que a Zaragoza la llaman la ciudad que más altares tiene a la Virgen, y yo no me había acordado, y era verdad, me lo dijo una amiga monja, y era verdad y no me había acordado. Serían las mujeres ilustradas y educadas alrededor de la infanta las que iban a reconstruir esos 9 altares, 3 rutas, 3 triángulos, 9 lugares que hay que comprender en este viaje interior hacia la profundidad de las raíces de las construcciones antiguas que existieron y pudieron existir en Zaragoza hasta el siglo XVIII. En uno de los momentos de la novela explico que la infanta exaltaba el alma femenina de esa Zaragoza que seguía siendo bella y orgullosa frente a los intentos de someterla que llegaban del exterior, como ya se había vivido en siglos anteriores y con reyes anteriores que no soportaban los deseos de libertad de esa ciudad mujer, ese orgullo de esta ciudad zaragozana tan maltratado a veces históricamente. A veces yo decía, ¿de qué vendrá? De un orgullo femenino. Ahora lo tengo clarísimo. Con Tanit Astarte, en el templo fluvial, llamada Juno,
Idea Celestis, en la cultura romana identificada con la constelación Virgo, la portadora de la balanza de la justicia. Se hace el triángulo con Santa María Magdalena, la primigenia mujer escarlata, la mujer original portadora del fuego divino que incluso el cristianismo reconoce con ese huevo sagrado que porta la vida y la semilla del conocimiento. Y en el tercer vértice tenemos a Hécate, en la SEO, la diosa protectora de las encrucijadas y caminos, como ha sido Zaragoza desde su fundación. En este otro triángulo tenemos a la diosa del destino, que es Tiké, en la actual iglesia de la Santa Cruz. Curiosamente, esa iglesia que denotaba el límite donde se cruzaban las dos grandes arterias de la ciudad romanas, el Cardo y el Decumeno, resulta que allí primigeniamente había habido un templo anterior. Resulta que luego el cristianismo la dio en llamarla Santa María de la Providencia, y resulta que es esta diosa del destino, la Providencia, Tiké. Con Santa María la Mayor, nuestra capilla del Pilar, y nuestra Santa María del Temple. Un descubrimiento impresionante, Santa María del Temple, con ese templo circular en su subterráneo que se descubrió con orígenes anteriores a los romanos en el 1860, cuando se demolió la iglesia del Temple, pero que los templarios habían recubierto con un edificio, con una iglesia octogonal, que sabéis que es como construían los templarios. Es decir, a veces yo me impresionaba yo sola, se me ponían los pelos de punta, de ver cómo coincidían las cosas, de cómo las cosas me llevaban, que yo muchos de estos descubrimientos no los tenía antes, sino que yo lo fui descubriendo. Humildemente lo digo, estaba así. Y luego, este tercer triángulo, tenemos con el templo de Hestia, protectora del fuego del hogar, que está en el subsuelo de San Gil, con el antiguo teatro romano. Sabéis, desde San Gil, que conecta lo que ahora es la Plaza José Sinués. Bueno, eso allí nos lleva directamente al altar de Venus Afrodita, que estaba anexo al teatro romano, que entonces estaba extramuros, que estaba bajo casa de la infanta, y nos lleva a lo que todavía hoy conocemos como Calle de las Vírgenes, un edificio que fue colegio, pero que tiene raíces mucho más anteriores, en una escuela, residencia, institución, ¿cómo lo llamaríamos? Organización de mujeres llamadas amazonas, preparadas para la guerra, preparadas para el uso de las armas, con sus instituciones, y como ha habido en muchos lugares del Mediterráneo y en muchos lugares de España, de Europa y a lo largo de la historia. Mujeres que decidían, que aquí luego conocemos a las beguinas, conocemos las grandes comunidades de mujeres decididas a vivir entre ellas, pero que antiguamente se llamaron amazonas, y luego como doncellas que no tenían mácula, es decir, que no tenían relación como esposas de varón, fueron llamadas vírgenes, las amazonas. Esas vírgenes las tenemos recordadas todavía en esa calle, que es ese tercer triángulo, en nuestra calle de las vírgenes. Las vírgenes amazonas, es que eso fue un descubrimiento también muy importante y que conecta con algo que ahora diré, de lo que me siento muy orgullosa y que ha nombrado además Sara. Aunque esté descubriendo estas rutas secretas, esto es solo una pincelada, insisto, de todo lo que guarda los lirios del sol. Hay historias que deben leerse para volver a leer
y para alcanzar las dimensiones que se presentan, y eso es lo que pasa con esta novela, que solo puede descubrirse de verdad si te sumerges en ella, y que además esa es mi intención y esa es mi esperanza. Y igual que se han creado rutas renacentistas en torno a la novela de la Casa de los Dioses de Alabastro, os estoy enseñando los planos porque también creo que nos merecemos el recuperar unas rutas ciudadanas que nos hagan recuperar una memoria de la que nadie habíamos hablado y que solo una loca como yo está hablando. Este árbol genealógico es alrededor de la familia oficial de Teresa de Vallabriga, donde desarrollo de dónde viene el personaje de Escarlata de Rosas, un personaje muy importante porque tiene que ver con una familia bastarda creada por el abuelo de Teresa de Vallabriga. Hago un paréntesis para aportar mi propia visión de las llamadas heroínas de los sitios de Zaragoza. No es casualidad que la historia las recuerde, porque mujeres ha habido en todas las guerras y ya lo sabemos y seguirá habiendo, pero realmente no es casualidad. Y fuera de los tópicos, fuera de una idea a lo mejor casposa o rara que nos quisieron transmitir, resulta que ellas son las herederas de las amazonas. Estas son mujeres independientes que se llamaron vírgenes en otro tiempo, pero mujeres que decidieron salir a la calle para luchar por lo suyo. Fueron mujeres precursoras y adelantadas que rompieron esquemas desde diferentes cometidos y acciones, y rompieron esquemas ya fueran nobles o mujeres del pueblo llano, igual enarbolando armas o apoyando con su pecunio y propiedades las armas de otros, las labores de otros, igual estando en batallones armados que con funciones de auxilio a tropas o heridos. En mi modo de verlas, ellas representan también la voluntad de hacer valer la acción femenina, interviniendo en eso que les atañía directamente, lo que las mujeres ahora seguimos reclamando, pero vemos como natural, intervenir en eso que te atañe directamente, intervenir en las instituciones, en los cargos políticos, en tu libertad de expresión. Bueno, pues ellas fueron ya precursoras porque salieron a la calle a intervenir en lo que les atañía directamente, tal como las mujeres del siglo XIX empezaron luego a exigir, gracias a esa educación que ya pudieron reclamar, obtener, extender y a la que ya no se renunciaría nunca. Ellas se sabían parte incuestionable del desarrollo de la sociedad. Y este era mi homenaje particular a las heroínas porque reconozco que durante muchos años incluso nos dieron una visión un poco, pues no, yo las reivindico en verdaderas precursoras de ese no solo carácter zaragozano, orgullo femenino zaragozano, sino de un temperamento totalmente femenino que es capaz de defender y de decidir aquello en lo que quiere intervenir. Teresa de Vallabriga vivió en Zaragoza los primeros momentos de la Guerra de la Independencia, muy duros, que fueron en 1808, hasta que ella se marchó con su hija María Luisa, que ya vivía aquí, y pasó el resto que duró la contienda en Mallorca. Finalizada la guerra, ella regresó a Zaragoza en mayo de 1814. Hay que decir que Teresa de Vallabriga, con las joyas que había aportado al Pilar, en fin, el Cabildo nunca dio explicaciones de dónde se perdieron ciertas joyas. Teresa de Vallabriga patrocinó y apoyó con pecunio propio mucho de lo que ocurrió en esta ciudad, como buena ilustrada que era. Y al volver a Zaragoza no sabemos cómo estaría esta casa, no sabemos lo que sus entonces propietarios. Yo en la novela, mi tesis es que los propietarios que eran de entonces decidieron que tenían más ventaja siendo afines a los franceses que manteniéndose en la resistencia. Después del 1814, cuando por fin se marcharon ya los franceses, Teresa volvió, pero a la casa familiar del Coso.
Y allí, en esa casa de Puerta Cinegia, vivió hasta su muerte, que fue temprana, el 26 de febrero de 1820, cuando tenía 60 años. Fue enterrada en la cripta de la Basílica del Pilar. Como en un juego del destino, las ramas familiares de Sabina de Santángel y de Teresa de Vallabriga solo tardarían 2 generaciones en extinguirse. Aquí comparo los 2 árboles genealógicos de la familia Borbón-Vallabriga. La única descendiente sería Carlota Luisa de Godoy y Borbón, que nació en 1800 de María Teresa por su matrimonio con Manuel Godoy. Ella era la nieta, por tanto, de Teresa de Vallabriga, de la infanta, y la herencia y propiedades de Teresa, no solo las de Teresa, sino la de su madre Teresita de Borbón, la de su tía María Luisa, que no tuvo hijos, y la de su tío, el cardenal Luis María de Borbón, fueron a parar a Carlota Luisa. Todo ello, y sucesivamente, fue dispersándose a lo largo de estos siglos. Carlota Luisa sí que contrajo matrimonio, por lo tanto, Teresa de Vallabriga sí que tuvo 2 bisnietos, pero también las ramas se extinguieron de sucesión. La memoria, y ahora ya aquí pongo el broche final, la memoria es lo que hace inmortal a la historia. Y yo creo firmemente en la inmortalidad de este lugar, sobrevivido hasta hoy y que sigue dando lecturas, significados e inspiración inagotables. Creo que algo volverá aquí y tengo el sueño de compartir con Sabina y con Teresa la memoria de este patio, mantenido gracias al amor, a la cultura, a la poesía y al conocimiento, que gracias a una institución como Ibercaja, como la Fundación Ibercaja, como estas obsesiones que de pronto se manifiestan, pues hoy sigue siendo lugar de acogida, de cultura, de inspiración, de desarrollo y semilla de algo que cuando te marchas de aquí, algo ha habido en tu mente y en tu corazón que se ha transformado, que ha sido mantenido gracias a la fuerza de sus símbolos y gracias a la impresionante energía telúrica que desprende este alabastro. Quizá me quede por contar algo más todavía de un siglo XX y de lo que hoy y todos los que me rodeáis hemos vivido aquí hasta hoy, pero bueno, eso será otra historia. Muchas gracias por toda vuestra atención. Gracias. Construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.